No sé si han sentido la ausencia del contacto físico durante este tiempo de pandemia. Cuánto habrán extrañado abrazar, tocar, estar cerca de alguien, sentir, percibir físicamente. Yo lo viví con angustia, a veces con miedo. Algunos días sucumbí al frenesí del gel antibacterial y en otros no soportaba ningún tapabocas. Nunca imaginé que iba a vivir una pandemia, ¿quién lo hubiera imaginado? Ni que iba a tener que estar desinfectando cada cosa antes y después de tocarla. Mucho menos que ese también sería un punto de giro para la forma en la que vivo la danza, para lo que significa tocarse cuando se está bailando. En este episodio contaremos con las voces de Natalia Orozco y Andrés Lagos. Hoy, el tacto en la danza improvisación con tacto. Y bueno, en la vida. En Bogotá se baila de todo, y eso es algo que vamos a demostrar en cada capítulo de este podcast. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de danza o de baile? Hablamos de encuentro, hablamos de compartir, hablamos de ritual, de cultura, de identidad, de arte y de muchas cosas más. Tocar. Tocar es un verbo complejo. Creo que no imaginamos todo lo que abarca. Cuando entramos en contacto, no es muy claro dónde está nuestra atención, por ejemplo, en esta acción que yo estoy haciendo de entrar en contacto mi mano con otra mano. ¿Cómo puedo decir que una mano toca y la otra es tocada? ¿No es cierto? Tal vez no. Es decir, hay un punto intermedio donde esas divisiones del tocar y el ser tocado se empiezan a diluir y empezamos a tener... En el tacto entran en juego la atención, la temperatura, la presión y el peso, las texturas, el sudor y la increíble sensibilidad de la piel. Son poros, es que no pensemos que es una tela, ¿no? O sea, no es una cosa, no, es un lugar donde la vida se permea todo el tiempo, ¿no es cierto? Una piel que es al mismo tiempo puente y frontera y que siente todo el tiempo. ¿Y para bailar? Pues hay muchos bailes en los que tocarse es indispensable. Hay que tomarse de la mano, estar cerca. En la danza improvisación con tacto, la cosa es más particular, porque el baile surge del contacto mismo entre cuerpos. El contacto es el movimiento. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia? Si me preguntas por la pandemia en este momento, te diría que lo que me confirmó definitivamente es que para mí la danza es un acto de presencia, de juntanza y de existencia con la otra, con el otro, con el espacio, con el sonido, con el todo. Y la pandemia vino a irrumpir con la presencia física. Actos como respirar el mismo aire, abrazarse, compartir en un radio inferior a 2 metros era peligroso. Y el gran antagonista de este tiempo extraño fue el tacto. También el virus, por supuesto, pero sobre todo el tacto. En Noticias Caracol. Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. Rubén Darío Bayona, ¿qué dice la información oficial? El centro de la pandemia en el continente. Un informe de la Organización Mundial de la Salud reveló que Colombia es el país que lidera la lista de naciones con más muertes por COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Alrededor de 20.000 contagios por coronavirus en toda Colombia. Pero en las calles de las grandes ciudades apenas hay rastro de que existe. El tacto era la vía predilecta del contagio. Durante más de un año, tocarse se volvió sinónimo de riesgo. Es que efectivamente se puso súper peligroso porque el enemigo era la abuela, la tía, el hijo, la mamá, el vecino, la vecina, la profesora. El contacto ya no era dicha ni presencia, sino contaminación, incertidumbre, muerte. Y en todo esto sospechamos, una y otra vez. Sospechamos. Pero esa es una estrategia política a la que nos hemos visto empujadas siempre. O sea, siempre necesitamos al otro para justificar cosas que
son injustificables. ¿Y cómo vamos a construir y crear si insistimos en ver la amenaza encarnada en el cuerpo, en el tacto de las demás personas? Las artes, la danza, el performance, tienen la potencia de permitirnos imaginar algo diferente. Pero si conscientemente tú dices, no, un momento, eso está como raro. O sea, otra vez poniendo el enemigo, otra vez buscándole nombre, otra vez poniéndole cuerpo. Desde la danza yo estoy diciendo, me niego rotunda y radicalmente a ver en el otro al enemigo. Y en un mundo pandémico y virtualizado, a fuerza de miedo y necesidad, nos llenamos de pantallas, fuimos voces con tono magnético. ¿Y se han puesto a pensar en la diferencia en el tono de voz que se siente en el teléfono y en las videollamadas? Yo lo sentí también en el trabajo para este podcast. Ayer nos pasó algo rebobo pero fundamental, y era que nos íbamos a reunir virtualmente, Laura y yo, para cuadrar la entrevista, y nos llamamos, no fue videollamada, y se sintió tan diferente. Es muy absurdo, porque pareciera que el medio no cambia mucho, pero el simple hecho de que la voz fuera diferente, de que no estoy mirando una pantalla, como que nos conectó de una manera muy diferente, ¿no? Sí. Como muchas personas, nosotras, las bailarinas y las podcasters, pasamos del tacto a la voz. Y es que aparecieron para mí ejercicios como estos. Y es, la voz es el cuerpo. Y cuando estamos conversando, también nos estamos tocando, también nos estamos conociendo, también nos estamos relacionando. Eso fue uno de los salvavidas para mí en la pandemia. No pude hacer muchas clases de lo que se espera suceda en una clase de danza, porque, por ejemplo, muchas de mis clases tuvieron una mutación hacia poner el foco en la voz y encontrarnos desde la voz. Sobre todo fue para no sufrir con esas pantallas. Entonces lográbamos dejar las pantallas apagadas y hacer que nuestro encuentro fuera a través de la voz. Ser conscientes de lo que estamos haciendo. Eso es la danza contacto. Estar a la escucha y ser conscientes de lo que estamos haciendo. O sea, no estamos dando por hecho que una entrevista es esto, escribir es esto, bailar es esto. Podemos empezar por ahí, pero en el camino nos estamos dando cuenta de, ay, un momento, nos toca reformular eso porque la entrevista se nos metió aquí y la danza se nos metió en la entrevista y el texto se nos metió en el cuerpo y la voz se nos metió en la danza. La voz es cuerpo y el cuerpo es todo esto. Las palmas de las manos, la vibración de las cuerdas vocales que producen sonido, el tronco, la espina dorsal, la manzana, las plantas de los pies. Eso, por ejemplo, cuando uno se junta las plantas de los pies con las plantas de los pies de otro y se toca un dedo, a veces uno se confunde, no sabe si es el dedo del otro o el dedo de uno, ¿no? Porque hay algo que ya el tacto tiene una potencia maravillosa, y es que entras en un universo que te desorienta, porque ya no es un universo visual, ya no es el universo en el cual hemos estado, digamos, sometidos permanentemente para la construcción del mundo, ¿no? Entonces, los sentidos se mezclan en la práctica de la danza improvisación con tacto. Se escucha con el tacto, se observa con la piel, se habla con movimiento y se conversa sin voz. ¿Cómo empezar a encontrarse en ese diálogo y en esa conversación que no es necesariamente una conversación fluida, ¿no es cierto? Es decir, como es una conversación como cuando uno habla, que tiene silencios, que se devuelve, que se traba, que de pronto no encuentra, ¿no?, sinergia. Y eso también era muy bello, es como ser honestos frente a eso, ¿no? Es decir, si hay algo que ahí no está fluyendo, bueno, dejémoslo, no fluye, ¿no? Entonces, en el jam no se trata de ver. De hecho, si me lo permiten, hay mucho que se pierde de vista si se insiste en mirar solamente.
Pues a mí me parece que el jam justamente pues no es un paisaje de la distancia, digamos, es decir, como me parece que es un espacio donde se convoca a estar allí, no en esa separación de la cuarta pared, del ojo espectador que está sentado viendo lo que pasa, que también puede ser muy bello, porque yo creo que es como ver una calle, cuando uno se dispone a ver una calle. Y entonces, ¿qué se ve en un jam de danza, improvisación, contacto? Yo creo que uno puede ver como, si uno está viendo un jam, uno también está viendo unas intensidades. Eso es raro, ¿no? Como que dicen unas intensidades, pero digamos un poco como pensando las intensidades un poco como en esas relaciones afectivas que ocurren también, afectuosas o de los afectos, no como lo emocional, sino lo que está relacionado con lo sensorial, ¿no? Con lo sensorial del cuerpo, pero también con las potencias del cuerpo, también con las potencias de los encuentros, también con la realidad de los desencuentros. Tocar es una acción pequeña, simple, cotidiana, y sin embargo, la pandemia nos reveló su complejidad y lo mucho que la necesitamos. Cuando una mano y otra se tocan, se encuentran cuerpos que son pensamientos, sentimientos, impulsos nerviosos que transitan en cada célula, membrana, hueso, músculo, y que se transforman en contacto, abrazo, agarre y empuje. El tacto revela las intensidades de la presencia viva y la existencia corpórea. Somos cuerpos que se encuentran y evaden, cálidos y fríos, fuertes y blandos, resistentes y vulnerables, pero en todo caso sociales. Potentes en el encuentro y planos cuando la soledad y el aislamiento se transforman en norma. La danza contacto es el viaje al interior de esa realidad corpórea que somos. Cerrar los ojos y bailar, en compañía o en solitario, revela la existencia como un adentro y un afuera. Un adentro individual e insondable y un afuera en inevitable encuentro y desencuentro con otros. Cuando 2, 3, 4 manos se tocan, convergen mundos físicos y mentales únicos, y cuando bailan, el universo vibra. Esa es la intensidad de la presencia viva y compartida. Aquí, la potencia del cuerpo, del tacto y el contacto se convierten en una pregunta que desafía las fronteras de la danza y que transita por el terreno de la identidad, de lo socialmente normado como permitido o prohibido y de quienes creemos ser y cómo nos encontramos en el mundo. Por eso, en el próximo episodio vamos a hablar de uno de esos aspectos que delimitan el tacto y el contacto. Hablaremos sobre los roles de género en la danza, pero también en la sociedad. Este fue el tercer capítulo de Tu piel es mi piel, Danza Contacto y Vogue en Bogotá, la segunda temporada del Siguiente Paso Podcast. Hoy escucharon las voces de Natalia Orozco y Andrés Lagos, a quienes enviamos un agradecimiento especial por hacer parte de este proyecto con su voz. También agradecemos a Paz Audiovisuales, productora aliada de este proyecto. Si quieren conocer su trabajo, búsquenlo en Instagram como @PazAudiovisuales. Este podcast es un producto del trabajo colaborativo y esta temporada está basada en la tesis de pregrado de antropología de Jessica Rodríguez, quien también nos apoyó con la investigación para estos episodios. La producción es de Adriana Carvajal y Luisa Rodríguez. El guión fue escrito y editado por Laura Cero y por mí. La edición y el diseño sonoro fue realizado por Vladimir Arciniegas y Adriana Carvajal. Vladimir también compuso la música de esta temporada. Stacy Suárez y Jairo Araque estuvieron al frente de la gestión de redes sociales. Esta temporada fue realizada con el apoyo de IDARTES, a través de la Beca Podcast para la Circulación de Investigaciones sobre las Artes 2021. Para escuchar todos los episodios de este podcast, busquen El Siguiente Paso en su aplicación de podcast favorita y en Instagram como @podcast del siguiente paso. El link con la transcripción de este capítulo lo encuentran en las notas del episodio.